Marte. No, profe. ¿No? Ya. Excelente. Bueno. Ok. Como le había comentado, los diagramas binarios son sistemas que te permiten detectar o ver cuál es la tendencia o la zona de estabilidad de los materiales a medida que evoluciona la temperatura, pero solamente por dos compuestos, el A y el B, ¿ya? En el eje que está justamente el punto A es el 100% A, y en el eje que está en el punto B, que en este eje Y, que sería este uniprimario y este unisecundario, sería 100% B. Todo lo que se encuentra entre este punto y este punto son ahí está, son son mezclas, ya mezcla 2070, 2080, 50 y 50 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se juntan tres de estos compuestos no se puede identificar o no se puede hacer un diagrama binario porque para eso están, por eso son solamente dos composiciones. Por lo tanto, lo que se hace son los diagramas ternarios, ¿ya? Los diagramas ternarios se constituyen de un sistema como este. O sea, se traslapan o se juntan las distintas combinaciones de los diagramas binarios y se colocan o se conectan con respecto a las líneas de estabilidad. Esas líneas de estabilidad pueden ser generalmente las líneas de cambio de estado. Y el principal cambio de estado sería en este caso la fluxión, ¿ya? Entonces lo que se ve en los diagramas ternarios son los tres compuestos en cada uno de esos vértices, y lo que se diferencia en ese sector intermedio son los puntos de líneas de fusión. Ahí se encuentran. O sea, son isotermas. Eso es lo que se describe. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos puntos que es la isoterma, se va construyendo la zona de estabilidad. Porque lo que uno necesita en los diagramas ternarios es la conexión con respecto, por ejemplo, a los puntos de fusión. O sea, dónde va a estar estable el material líquido o a dónde se van a generar pequeños precipitados que pueden interferir en el sistema. Y está un diagrama ternario, ¿ya? Entonces, cada una de estas líneas que se encuentran acá son isotermas. Isotermas significa que son la misma temperatura. Todo esto acá, todo esto acá y todo esto acá. Este es una región a donde se encuentra un líquido y aquí son regiones donde se encuentran sólidos, ¿ya? Entonces, en esta región se encuentra un sólido A porque se solidificó, un sólido C con respecto al líquido que se encuentra acá, y un sólido B que se encuentra más un líquido. O sea, es una mezcla de dos fases, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros detectamos en este sistema. Cada una de estas líneas están a una temperatura establecida, o sea, por ejemplo, esta puede ser una temperatura de, no sé, 1500 grados Celsius. Entonces, todo está a 1500 grados Celsius. Por eso son isotermas. Los puntos de conexión se ven de esa forma. De hecho, se ve exactamente igual a los diagramas ternarios ¿cómo se llama? De los sistemas de geología, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se toma un vértice, se corta y ahí podemos tener los puntos, por ejemplo, el A, el B y el C. Aquí también se cortan de acuerdo a ¿cómo se llama? Como estas líneas que se encuentran y que están diagonalizadas, o tienen una diagonal, ¿ya? Es mejor decirlo así. Entonces, de acuerdo a esta diagonal del sistema, se van cortando y se van uniendo el punto de acá, ¿sí? Es eso. Pero independiente de la mezcla, porque las mezclas son interesantes cuando, bueno, ustedes no tienen balance de masa, así que no les interesa mucho.
Pero por eso es más interesante conocer ¿cómo se llama? La zona. Entonces la zona, por ejemplo, aquí está la isoterma dentro de un diagrama de feo, hematita, augustita, manita y sílice, o silicio. Sílice, ¿ya? Entonces, en esta zona, en donde se encuentra entre 1250 y 1200, por ejemplo, esta es la zona de 1200 y esta es la región de estabilidad, en donde esta mezcla es líquida. Fuera de esta zona, fuera de esa zona, a 1200 grados Celsius, el sistema empieza a precipitar, ¿ya? Pero si yo lo aumento a 1250, esta zona se incrementa, se agranda. Por lo tanto, genera un rango de estabilidad mayor. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos con el proceso. ¿Ya? Tostación. La tostación es un proceso que antiguamente se utilizaba bastante, pero que en la actualidad se ha fundido con una parte de la fusión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué era la tostación. La tostación se encontraba en esa sección de acá, ya en este punto de acá. Por lo tanto, lo que hacía el proceso era tener como una reacción previa y un proceso de calentamiento del material, cosa que cuando llegase a la fusión no necesitara de un gap de temperatura tan alto, y como ya tenía un proceso de oxidación o un proceso parcial de reacción, en teoría debería ser mucho más rápido. ¿Ya? Los procesos de tostación se encontrarán por acá, antes de los procesos de fusión. ¿Ya? Ya. El secado ya lo vimos, nos vamos a la tostación. La tostación tiene dos finalidades. Primero, esencialmente es oxidar, ¿ya? Y oxidar el elemento que se encuentra como mineral sulfurado. O sea, nosotros tenemos todos estos minerales sulfurados dependiendo de las distintas empresas o distintos yacimientos. Entonces lo que hacía la tostación es oxidar el sulfuro de fierro y cobre, que sería la cobrita, la cobalina, la calcosina, la borneta y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces la tostación trabajaba de esa forma. Se inyectaba un equipo y a este equipo se le inyectaba el concentrado, se le hacía interactuar con oxígeno y una temperatura X, que podía estar, ¿no?, entre los 600 hasta 850 grados Celsius, porque el objetivo no era fundirlo, y generar la oxidación. ¿Ya? La oxidación podría ser para convertirlo en un sulfato o un óxido. Generalmente se convertía más en un sulfato porque el óxido te cambia el orden de prioridad o el orden termodinámico del sistema de fusión. ¿Ya? Por lo tanto, llegaba hasta un óxido. ¿Ya? Bueno, ahí está. Las condiciones más o menos térmicas eran de 600 grados Celsius hasta 750. Ahí se generaba el sistema y ahí generaba una velocidad relativamente buena para generar este proceso de sulfatación. Habían tostaciones que eran oxidantes, o sea, la idea era obtener un sulfuro metálico. Este SO2 se generaba como un gas a la atmósfera, por lo tanto la ley que se obtenía de acá y pasaba acá, aquí aumentaba. ¿Ya? Existían algunos otros tipos de tostaciones que son como los clorurantes. En vez de inyectarle oxígeno o aire, se le inyectaba un gas con ácido clorhídrico. Este nunca lo vi, pero podría haber sido desde el punto de vista para obtener un material que se pudiera lixiviar, por ejemplo. Tostación sulfatante era que en vez de colocarle oxígeno se le ingresaba un SO2, ¿ya? Y para eso se genera un sulfato. ¿Ya? Era eso. Y la tostación reductora, que es la que se obtiene con un gas reductor, con un monóxido de carbono, y genera un elemento metálico más un CO2. ¿Ya? También se confunde, se me faltó, la calcinación, que es la descomposición térmica del carbonato de calcio para obtener cal y CO2. ¿Ya? Todas ellas tienen el mismo sistema. ¿Ya?
Los elementos para saber a dónde se encuentra el proceso de oxidación se hace a través de los diagramas de Kellogg. ¿Ya? Para obtener los diagramas de Kellogg se ven las reacciones y se ven los grados de libertad, que da más o menos cuántos son cómo se configuran y se mezclan los elementos. ¿Ya? Estos grados de libertad son interesantes cuando tú vas a construir un diagrama de Kellogg, pero a nosotros no nos interesa esta parte, pero por si acaso. La regla de la fase de Gibbs establece cuántos son los componentes, la fase y los grados de libertad para construir el diagrama. Si no tienen estos grados, se vuelve más complejo hacerlo o sencillamente no lo puedes realizar. ¿Ya? Esto es importante porque en termodinámica o en pirometalurgia, bueno, esencialmente en termodinámica, casi todos los procesos se tratan a través de las presiones parciales, ¿ya? Porque la forma de obtener las presiones parciales es para conectarlo con las concentraciones o con las cantidades que genera el oxígeno y el CO2, ¿ya? O cualquier gas, porque puede ser como dije, como un carbonato, puede ser como un sulfato, bueno, oxígeno, o cualquier elemento que permita hacer una reacción química dentro del sistema, ¿ya? Entonces, como no se tiene conocimiento, o no sé si se tenía no conocimiento, pero una forma más sencilla es hacerlo con esto. Aparte que se definen bien las gráficas de Kellogg, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen algunas relaciones. Por ejemplo, la reacción de óxido y sulfato, que genera una constante equilibrio y así sucesivamente. Entonces, cuando uno coloca un sulfato, se va a generar una relación de gas, eso solamente de gas, del oxígeno con el CO2. Pero si solamente vamos a un proceso de oxidación, es solamente con el oxígeno y así sucesivamente. ¿Ya? Estos diagramas no vale la pena. Ya. Aquí está. Estos son diagramas de Kellogg. Está en escala logarítmica para que las gráficas se vuelvan con una región definida dentro de los cambios que existen en cada uno de estos compuestos. ¿Ya? Entonces, la presión parcial establece que a medida que aumenta la cantidad de la numeración, tiene mayor cantidad, en este caso, del SO2. Cuando aumenta la numeración, en este caso de acá, aumenta la cantidad del oxígeno. ¿Ya? Por eso, y como está en escala logarítmica, esto se linealiza. Entonces, todas estas líneas se vuelven lineales. Bueno, valga la redundancia, porque si le quitáramos logaritmo, posiblemente quedarían como curvas que no están bien definidas. Podrían ser curvas polinomiales u otras, ¿ya? Entonces posiblemente tampoco se crucen, ¿ya? Esto se lee bastante sencillo porque a medida que aumenta la cantidad de oxígeno, lógicamente va a haber oxígeno. A medida que no existe el oxígeno, va a haber cobre elemental. No hay cómo hacerlo reaccionar. A medida que aumenta el sulfato, va a haber sulfuro de cobre. A medida que baja el sulfato, el SO2, va a haber cobre elemental. La conexión de ambos, entre la cantidad máxima de oxígeno y de CO2, te va a generar el sulfato de cobre. Entre medio vas a tener elementos o compuestos que son, ¿cómo se llama? Son intermedios. En este caso, este es un intermedio de la oxidación del cobre hasta obtener la oxidación completa. Aquí vas a tener un intermedio que es la combinación de un sulfato, que sería el sulfato de cobre con respecto al óxido de cobre, y así sucesivamente. Entonces, lo que uno detecta cuando uno tiene un sistema como esto es más o menos cuál es la presión parcial y ahí detectar cuál sería la zona donde se está trabajando y con eso establecer el posible producto que se generó, ¿ya? Y esto está a 700 grados Celsius. Por ejemplo, estas son las isotermas, 900, 1100 y 1300. 900, aquí en la línea, 1100 y esta de acá, 1300. Entonces cuando se desplaza, bueno, aquí está también involucrado la temperatura de fusión, así que debería estar por acá, ¿ya? Entonces cuando se desplaza, la mayor temperatura lo que hace es aumentar, por ejemplo, la zona de estabilidad del CUS, ¿ya?
y acotar la zona de estabilidad del óxido de cobre que se encuentra acá. Entonces, originalmente tenías esta zona de estabilidad y después pasó a esta y al final pasó a esta de acá, esta sección. Por lo tanto, dependiendo de la temperatura, puedes aumentar o disminuir cuál es el rango de operación que tú puedes trabajar, ¿ya? Considerando que a medida que aumenta el valor de acá, aumenta la cantidad de CO2 y así sucesivamente, ¿ya? En este caso, el del fierro es exactamente igual, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta esta sección de acá, aumenta la cantidad de CO2, por lo tanto se genera un sulfuro de fierro. Y a medida que aumenta la temperatura, en este caso, aumenta su rango de operación. Pasa de acá a acá y después se va para acá. ¿Sí? Entonces lo va agrandando. Esto solamente por reacciones termodinámicas. ¿Bien? Aquí están los rangos del sulfuro de... Este podría ser FS2. Este podría ser considerado como pirita, pero no es pirita, porque recuerden que la pirita está relacionada con una estructura cristalina. Esto es un elemento químico que ha sido desarrollado o construido industrialmente, ¿ya? Y así sucesivamente. Por acá están los óxidos. Si ustedes ven la zona de óxido, es considerablemente más grande que fue la zona de cobre, ¿ya? Por acá está el cobre, el óxido de cobre, pero por acá está toda esta zona prácticamente es óxido de fierro. Y esto es debido a la afinidad que tiene el fierro con el oxígeno. De hecho, si ustedes ven por acá, esta es la zona de conexión de la wurtzita, que es un elemento intermedio, es de la primera fase de oxidación del cobre, que sería de valencia 2. Después pasa al de valencia 3, porque recuerden que el fierro es 2 y 3. Por lo tanto, acá toda esta zona de estabilidad de la hematita y la mezcla entre la hematita y la wurtzita, en este caso el FeO o el Fe2 o 3, es la magnetita, ¿ya? Entonces este es un elemento complejo, creo que se llama, ¿ya? Por ahí. Ahora cuando nosotros tenemos más elementos, también lo podemos conectar. Entonces en este caso tenemos elementos como el fierro y o sea, está aquí la wurtzita más otro compuesto. Después si le aumentamos la cantidad de oxígeno, se va descomponiendo esencialmente el FS, se va interactuando con el cobre y después se empieza a oxidar el Fe o el fierro o el compuesto de fierro a pasar de un material sulfatado o con compuesto de azufre a un óxido, ¿sí? Entonces, por el aumento de la proporción del óxido. Y esta de acá era la temperatura, ¿sí? Entonces, como la temperatura va aumentando, se va haciendo cada vez más grande el sistema de reacción. Entonces, por eso es importante, a medida que aumenta, acá, estas las temperaturas van disminuyendo. Entonces, hay temperaturas que, por ejemplo, generalmente uno considera que la mayor cantidad de algún compuesto, que bueno, ya lo hemos visto varias veces o varios casos, siempre es mejor, pero eso no necesariamente, porque por ejemplo a 700 grados Celsius tú necesitas una menos proporción de cantidad de oxígeno para generar una oxidación del fierro, ¿sí? Pero si se aumenta la temperatura, se tiene que desplazar en la inyección de oxígeno para generar el mismo efecto, ¿ya? Entonces, esta de acá no me acuerdo qué era, parece que era la presión parcial del SO2, ¿ya? Esta de acá. Este es un diagrama, ¿cómo se llama? Un diagrama de flujo general, ¿ya? De un sistema de pitometalurgia. Entonces aquí tenemos la arena, el concentrado de cobre y el carbón. El carbón es un elemento reductor y eso lo hace debido a las reacciones químicas que después vamos a ver. Entonces tenemos la arena y el concentrado de cobre. El concentrado de cobre y se inyecta acá a este sistema y se vuelve al proceso de tostación, ¿sí? En la tostación se aumenta el porcentaje de ley
debido al desprendimiento de CO2, por lo tanto se genera esa descomposición química. Aquí se genera un ciclón que tiene por objetivo separar las partículas del gas, y el gas, como este es un gas sulfurado o SO2, se va a las plantas de tratamiento de ácido. El material, ¿cómo se llama? El precipitado o el tostado, que se llama específicamente el tostado, se va y se inyecta al horno. En este caso es un horno eléctrico, pero también existen otros hornos de ¿cómo se llama? De combustible fósil, ¿ya? Así se describe. Otro sistema, aquí tenemos los espesadores, se le inyecta a un tanque principal, por aquí están los filtros de tambor, posteriormente viene la banda y está el tostador. Este es un sulfuro de níquel, también se puede colocar acá. Y de aquí se va al ciclón, en el ciclón se generan las tolvas para recuperar el polvo, y el aire que se saca de acá se va a un precipitador electrostático para extraer los materiales más pequeños o los polvos más pequeños que no son capaces de ser separados en el ciclón, ¿ya? El ciclón tiene el mismo prácticamente la misma forma del hidrociclón. Bueno, aquí tenemos algunos equipos de tostación. Estos son los más típicos que salen en todos ¿cómo se llama? Los libros de pirometalurgia. Aquí tenemos el tostador de bandejas múltiples, aquí se encuentra, entonces se ingresa la alimentación y esta cosa empieza a vibrar. Entonces a medida que vibra, van cayendo a la otra bandeja y así sucesivamente. Y por la parte inferior, aquí se le inyecta el aire. Aquí también puede ser un gas natural o el aire. El gas natural le sirve para hacer la combustión, ¿sí? Y ahí se genera la temperatura y se genera la calcina, ¿sí? Por otro lado también tenemos los del lecho fluidizado, que es, acá está la alimentación. Aquí se genera nosotros vimos una simulación del lecho fluidizado y el aire caliente. Por lo tanto, o oxígeno también puede ser. El aire se inyecta, se genera el proceso de reacción y por la parte intermedia se va sacando la calcina del material más grueso. Los materiales más finos llegan hasta acá, hasta el hidrociclón y posteriormente precipitados electrostáticos si se requiere, ¿sí? Este es un proceso productivo, por ejemplo, de ministro Halley. Ya ni me acuerdo si todavía se llama ministro Halley, no, ni idea. Y aquí ustedes tienen el esquema. El stockpile, chancado primario, bueno, el stock de mina, stockpile, la concentradora, el domo del concentrado o otro stockpile, y después viene la tostación del concentrado. En este caso, esta tostación de concentrado está referido a la eliminación del arsénico. ¿Por qué? Porque este yacimiento, el ministro Halley, tiene mucha energita, y la energita en su composición química tiene arsénico. Por lo tanto, para que pueda ser vendible este concentrado a las fundiciones, te penalizan por la cantidad de arsénico. Entonces lo que hacen es tostar. La tostación de la energita se hace para eliminar directamente el arsénico debido a la mayor afinidad que tiene el arsénico con el oxígeno. Entonces se genera el sistema para que se inyecte una cierta cantidad de oxígeno, interactúe el arsénico con el oxígeno y se pueda retirar a través de la línea de aire o la línea de los gases de salida. La calcina, ahí está, el almacenamiento de la calcina, y posteriormente se vende. Y los gases después se tienen que hacer los sistemas de tratamiento requeridos, ¿ya? Aquí está el sistema ¿cómo se llama? De tostación, ¿ya? Aquí tenemos el domo. Aquí está aquí hay como una barrera, un sistema acá, para ir sacando el material del domo. Y ahí tienen la tostación. La tostación genera una calcina y después se va a otro polvo. Este polvo que se encuentra acá es posiblemente con una alta cantidad de arsénico, ¿ya? Igual que los gases. Ecometales es una empresa que
que hace un sistema de neutralización del arsénico, principalmente el arsénico. Tiene otros productos adicionales, ¿ya? Y también en el caso de los efluentes, también se precipitan y se hace el proceso de, ¿cómo se llama?, de encapsulamiento, de tratamiento de los residuos. La calcina se va lógicamente, bueno, en este caso se va a Chuqui, porque mi ministro Halley, por eso no me acuerdo si todavía existe, está de Codelco. Por lo tanto, como es de Codelco, se va a la fundición de Chuquicamata. O se puede ir a la fundición de Potrerillos, pero parece que no lo hacen así, ¿ya? De ahí, eso. Los gases salían se van a una planta de ácido para generar SO2, o sea, ácido sulfúrico. Y con ese ácido sulfúrico es lo que mantiene, por ejemplo, las pilas de lixiviación de Chuquicamata u otras unidades de Codelco. Ahí estaba la planta de ácido, complejo de tostación. Voy a tratar de conseguir algo mejor de esto. Esto era cuando era muy, muy antiguo. Ahí está la planta, pero voy a tratar de buscar una actualización de eso. Bueno, ahora viene la fusión. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto, esto también. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo? En general, como les decía, la tostación cumplía un proceso de reacción parcial o total desde tu punto de vista de la reacción química. Y la fusión, cuando tenía ese proceso tostado, era solamente cambio de fase. O sea, pasaba de cambio de fase de sólido o material sólido a un material líquido, que se conectaba con la temperatura mínima en función de la, ¿cómo se llama? En función de la mezcla, como ya lo vimos en los diagramas de fase, que llega a una cierta mezcla y que puede tener o pinchar o estar en un área en donde tenga un mínimo de temperatura requerida para que se produzca el cambio de estado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fusión originalmente era eso, hacer un cambio de fase, nada más que eso. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Cada vez que hacía un proceso de tostación, cuando se inyectaba el oxígeno y cuando se le colocaba también una cierta temperatura, la reacción propia de descomposición generaba una entalpía, bueno, aquí está 298, una entalpía negativa, ¿ya? Y prácticamente todas las reacciones del proceso de descomposición o de oxidación a través de con materiales sulfurados son entalpías negativas. Por lo tanto, se genera un proceso exotérmico, ¿ya? Entonces, dentro de todos estos procesos, lo que más existía, por ejemplo, era la pirita, ¿ya? Este de acá. Entonces, cuando yo tenía un concentrado, o se tenía un concentrado, la pirita era, en ese tiempo y hasta la actualidad, era uno de los grandes contribuyentes de generación energética. Por lo tanto, hasta un cierto año se consideraba muy importante tener una cantidad de pirita porque aparte de ser un constituyente concentrado, también permitía tener un combustible extra, ¿ya? Entonces, cuando se eliminó en parte la tostación, se hizo que el proceso de fusión también fuese con alguna reacción química y aprovechar estas entalpías negativas, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos los diagramas de fusión, como este es un diagrama pseudo binario. ¿Por qué pseudo binario? Porque cuando era un diagrama binario, teníamos dos elementos, pero aquí tenemos dos compuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tenía o se generaba un ingreso de bornita y de calcopirita y de pirita o esta, que no me acuerdo cómo se llama este compuesto, teníamos todo esto, esta alternativa de, ¿cómo se llama?, de mezcla. Entonces, por ejemplo, si era solamente CO2S, la cantidad de temperatura era aproximadamente 1125 grados Celsius.
pero si yo lo mezclaba con una cierta cantidad de otros compuestos, la temperatura se me podría disminuir considerablemente a prácticamente 950, hasta por acá. Entonces, por eso también fue importante de que, por ejemplo, en la fase de flotación, las leyes no superan hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque significa que cuando yo o se va a entregar este material a la pirometalurgia, si tu ley es muy alta, por ejemplo, de cobalina, calcosina u otro, posiblemente tú necesites mayor temperatura para alcanzar los puntos de fusión, ¿ya? O para que se genere la fusión. Si lo mezclas con otro compuesto, por ejemplo la pirita u otro, tú necesitas menos temperatura. Si bien lo vas a estar reduciendo desde el punto de vista de la ley o contaminándolo, es mucho más fácil desde un punto de vista, o quizás más económico desde un punto de vista energético, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si fuese solamente del FES, estamos hablando prácticamente del mismo, casi a 1200 grados Celsius estaría fundiendo. Este es el diagrama de pirometalúrgico, ¿ya? Aquí tenemos el diagrama, aquí está el hierro sólido, aquí está, acá está el cobre, y aquí parece que es del azufre, ahí está, el azufre, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros necesitamos es generar esta sección, que es la mata. La mata es un compuesto de un sulfuro de cobre y un sulfuro de fierro en una mezcla miscible. O sea, es una mezcla que está en un estado homogéneo, ¿ya? No genera dos fases, ¿ya? Porque ya lo vemos por qué. Posteriormente, o cada vez que se reduce una cantidad significativa del azufre, se genera el fierro metálico, por lo tanto automáticamente se generan dos fases. Por lo tanto, tu límite de operación en términos del azufre estaría aproximadamente entre 30% en peso, ¿ya? Al igual en el caso del hierro, o sea, bueno, en este caso el hierro está en todo el sector, entonces no se ve tan influenciado. En el caso del cobre sí, o sea, si yo aumento significativamente el cobre sobre el 80%, ya se me generan dos líquidos invisibles, ¿ya? Entonces, esta es la primera fase de fusión, es la generación de mata. Esto está a una presión parcial de SO2 de una atmósfera, ¿ya? A una presión total también de una atmósfera para que se genere el sistema encapsulado. Por lo tanto, ahí se conecta también con el sistema ¿cómo se llama? De la escoria. La escoria trabaja en esta región líquida. También está prácticamente a 1250, por lo tanto estamos acá. Está entre 1200 y 1250. Esta es la región líquida donde se genera la escoria, ¿ya? Por lo tanto, tiene que mantenerse a una proporción de cantidad de pesos de sílice, a una proporción de fierro, en este caso de matita, y a una proporción de feo y de matita. Ahí está, ¿ya? O sea, no se puede escapar. Si se escapa de esa región, de esa proporción en peso, automáticamente se te genera magnetita o se genera una saturación de feo, por lo tanto no se puede extraer, o se genera una saturación de sílice produciendo precipitados, ¿ya? En base a esto, ¿qué es lo que se genera en el proceso de fusión o qué está constituido? Está constituido por el concentrado, que está con todos los elementos que salen ¿cómo se llama? De la flotación, el fundente que te sirve para generar una temperatura mayor, ¿ya? También está el escorificante. El escorificante lo que baja es la viscosidad de la escoria para que fluya más. Y la energía. ¿Cuáles son sus productos? Eje, que es donde se encuentra el elemento valioso, que en este caso es un sulfuro de cobre y un sulfuro de fierro, ¿ya? Escoria, que en primera instancia están todos los elementos oxidados, porque en la parte inferior van a quedar los elementos sulfurados y en la parte superior los elementos oxidados. ¿Por qué pasa eso? Por una diferencia de densidad, ¿ya?
Entonces la diferencia de densidad, ¿por qué? Porque el oxígeno genera una densidad mucho más baja que la escoria o que el sulfuro de estos metales. Gas y polvo. ¿Sí? El concentrado puede ingresarse entre 25 a 30% en cobre. La mata y escoria, la mata en general, está el eje o mata, está entre 40 y 70. Bueno, este 70 es un límite muy grande, está por ejemplo entre 40 y 50 puede estar. Después se les tiene otros nombres. Y la escoria lo ideal es que sea menos del 1%. Esta escoria se abastecen en términos del cobre esencialmente por arrastre mecánico, o sea, pequeñas burbujas o pequeñas gotas, mejor dicho, no burbujas, gotas de mata, de este material que se encuentra acá, que no logró separar las fases y se fue a la fase de escoria. ¿Sí? Ahí está. Este es como un horno típico de fusión. Entonces se le inyecta la sílice, el oxígeno y en este caso el concentrado. ¿Ya? De aquí se generan los procesos de reacción química. La descomposición de la calcopirita se transforma en CO2